Orejuela, hago parte de la Fundación Chillangua y soy el técnico agropecuario de la misma, el encargado de las actividades productivas. Para hoy tenemos un tema muy particular y de mucha trascendencia, que es el cultivo de patios y azoteas. En su especialidad, la construcción y adecuación de azoteas para el uso doméstico. Quisiera empezar resaltándole qué es una azotea, ¿cierto? Y por qué el uso de la misma. La azotea es una estructura de madera levantada del piso que consta de puntales, consta de vigas y consta de tendido y tablas de travesaño. Y por último, como tal, el relleno, que es el abono orgánico que se le echa a la azotea para poder sembrar, ¿cierto? En las azoteas podemos cultivar distintas especies de plantas, en especial las especies que son duras de adaptar al piso. Las azoteas como tal cogieron fuerza y se originaron sencillamente por la necesidad de sembrar levantado del piso en los espacios o en los territorios donde el terreno es muy blandito y es inundable, o sea, que el agua de la marea lo hunde, ¿sí? Llega el agua y hunde el terreno. Entonces, por eso se construyen estas estructuras levantadas del piso, llamadas tradicionalmente azoteas. En las azoteas antes se sembraba de diferentes formas. Principalmente nuestros ancestros las sembraban en envases. Hacían la estructura en madera levantada y conseguían los envases, las ollas viejas, los canastos, los pedazos de tina, pedazos de potrillo que ya no usaban, también los levantaban del piso, los rellenaban con tierra y sembraban allí. El nombre tradicional que le decían a los envases donde se sembraba en las azoteas era enqué. Ese era el nombre que se les utilizaba a los envases que se sembraban en las azoteas, el famoso enqué. Y se sembraba en esos utensilios o en esos enqué porque en la azotea como tal se sembraban diferentes tipos de plantas, ¿sí? Entonces, por eso cada planta se sembraba en un envase diferente, en un enqué diferente, ¿sí? Por eso. Bueno, vamos a hablar ahorita de las medidas reglamentarias de una azotea como tal. La azotea viene levantada del piso y su altura depende del terreno o del sitio donde se vaya a construir. Si es un terreno seco, un terreno plano, y las personas quieren sembrar en ella, quieren construir las azoteas, la altura máxima de la azotea de los puntales es de 1 metro de altura, o al ombligo como tal. Encima de esas vigas o de esos puntales, encima de esos puntales, van las vigas, luego el tendido, luego las tablas que cubren las borderas de la azotea y ahora sí el relleno o el abono orgánico. Si es en terreno inundable, debemos de basarnos a la altura máxima de la marea para que ellas no nos queden por debajo y no se hundan. Y si es en terreno donde hay muchas aves, aves de pastoreo, aves sueltas como las gallinas, patos y qué sé yo, se debe hacer un poquito más levantada, claro, para que los animales no se suban en ella. El ancho de la azotea, como medida reglamentaria para facilitar el manejo, para facilitar las labores culturales, debe de tener 1,20 de ancho. Cada cual la construye, claro, a su manera y de acuerdo a la región y a la costumbre de su lugar. Pero la medida reglamentaria es 1,20 de ancho y el largo, el que usted desee ponerle.
Normalmente nosotros las hacemos de 3 metros de largo, de 6 metros de largo, por 1,20 de ancho, y le ponemos 30 centímetros de relleno de abono orgánico, o sea, 30 centímetros de profundidad efectiva en relleno. El relleno depende también del tipo de plantas que usted vaya a sembrar en la azotea. Como bien se sabe, hay plantas que tienen las raíces profundizan más que otras. Para el poleo, por lo menos, si vamos a sembrar poleo en la azotea, no necesitamos más de 10 centímetros de profundidad efectiva o de tierra, porque la raíz del poleo como tal es superficial. Si vamos a sembrar cebolla criolla, por lo mismo. Si vamos a sembrar, por decir algo, ya vamos a sembrar cilantro, vamos a sembrar albahaca, vamos a sembrar jengibre, vamos a sembrar hilo propio, vamos a sembrar chillangua, que son plantas que sus raíces profundizan más. Entonces, claro, se hace necesario un aumento o un volumen de tierra, o sea, hay que ponerle ya los 30 centímetros de relleno de tierra a la azotea con el fin de que las raíces de las plantas se puedan desarrollar de una manera eficaz y no tenga problema en su desarrollo como tal. Tenemos otras actividades. Esta es la primera fase de una explicación breve de la construcción y uso de la azotea tradicional del Pacífico Sur colombiano. En una segunda y tercera fase, porque vamos a tener 2 o 3 fases más, seguiremos dándole las instrucciones, el resto de las instrucciones de por qué las azoteas, por qué su uso, por qué la importancia de las azoteas y cuál es el rol que las azoteas desempeñan en los hogares de la familia del Pacífico a nivel económico, a nivel social, a nivel mágico-religioso, alimentario y medicinal como tal.